Escribidme una carta, señor cura. Ya sé para quién es. ¿Sabéis para quién es? Porque una noche oscura nos visteis juntos. Pues... Perdonad, mas no extraño ese tropiezo. La noche, la ocasión. Dadme pluma y papel. Mi querido Ramón. ¿Querido? Pero en fin, si ya lo habéis puesto... Si no queréis... Ah, sí, sí. Qué triste estoy. ¿No es eso? Por supuesto. Qué triste estoy sin ti. Una congoja al empezar me viene... ¿Cómo sabéis mi mal? Para un viejo, una niña siempre tiene el pecho de cristal. ¿Qué es sin ti el mundo? Un valle de amargura. Y contigo un Edén. Haced la letra clara, señor cura, que lo entienda eso bien. El beso aquel que de marchar a punto te di. ¿Cómo sabéis? Cuando se va y se viene y se está junto siempre, no os afrentéis. Y si volver tu efecto no procura, tanto me hará sufrir. ¿Sufrir y nada más? No, señor cura, que voy a morir. ¿Morir? Sí. ¿Sabéis lo que es ofender al cielo? Sí, señor, morir. Y yo no pongo morir. Oh, ¡qué hombre de hielo! ¿Quién supiera escribir? Ay. Señor rector. Sí. Señor rector. Sí, sí. En vano me queréis contemplar. Si no encaman los signos de la mano de mi ser, de todo mi ser. Escribidle, por Dios, que el alma mía sin mí ya no puede estar. Que la pena no me ahoga cada día, porque puedo llorar. Que mis labios, las rosas de mi aliento ya no se saben abrir. Olvidan de la risa el movimiento a fuerza de sentir. Que mis ojos, los que él tiene por tan bellos, cargados con mi afán, como no tienen quien se mire en ellos, cerrados siempre están. Que es de cuantos tormentos he sufrido, la ausencia el más atroz. Que es como un perpetuo sueño en mi oído, el eco de su voz. Que por causa suya, el alma mía goza de tanto sufrir. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas cosas le diría si supiera escribir? Pues, señor, bravo amor. Copio y concluyo. A don Ramón, en fin, que es inútil saber para esto, supongo que ni el griego ni el latín.